Cordial saludo para todos, soy la profe Elvira. El día de hoy vamos a ver la parte de recepción de medicamentos y dispositivos médicos que está en la norma Resolución 1403 de 2007 en la hoja número 45. Acá en esta hoja tenemos dos procesos generales que son la recepción y el almacenamiento. En este video solo vamos a hablar de la recepción. En otro video hablaremos del almacenamiento, solo de la parte que habla la norma. Recordemos que este es el modelo de gestión de todos los procesos que se hacen en un servicio farmacéutico, entonces es importante conocerlo desde la norma. En esta hoja 45, entonces tenemos definición del proceso de recepción y almacenamiento. Entonces, es el conjunto de actividades que tiene como objetivo el cuidado de la conservación de las especificaciones técnicas con las que fueron fabricados los medicamentos y dispositivos médicos. Recordemos entonces que el proceso de recepción, el objetivo principal es que usted haga una inspección y una revisión de los medicamentos acorde a las especificaciones técnicas. ¿Cuáles son esas especificaciones? Que tenga lote, que tenga fecha de vencimiento, que tenga registro, que tenga todas las características organolépticas que hacen que ese producto sea de calidad. Entonces voy a poner un ejemplo. En las formas farmacéuticas solución inyectable, entonces que estas no tengan partículas, que no haya cambiado el color, que no desprenda olor, que no esté fisurada, o sea, todas estas cosas o más bien características son las que hacen que el producto sea de calidad. Entonces acá nos habla del almacenamiento. Recordemos entonces que esta parte no la vamos a hablar en este video, sino que lo haremos en otro video. Entonces vamos a continuar. Recepción. Entonces ya acá, como pueden ver, está en la hoja 47, ya entonces va a hablar de la recepción de medicamentos y dispositivos médicos. El director o la persona que esté delegue del servicio farmacéutico de las instituciones prestadoras de servicio de salud o del establecimiento farmacéutico recibirán los medicamentos y dispositivos médicos adquiridos. Recordemos que antes de la recepción hubo un proceso que fue la selección, luego se hizo la adquisición y entonces continuamos con la recepción. ¿Qué se hace? Entonces, lo primero, estudio de la documentación que contiene el negocio. Se estudiará previamente la documentación que permita establecer las condiciones del negocio. Acá en esta parte, entonces, ¿cuál será la documentación? Entonces será esa factura u orden de compra. Recordemos que hay lugares o farmacias, o proveedores que manejan orden de compra y farmacias a su vez que exigen la orden de compra. La orden de compra es un documento que básicamente es una prefactura, por decirlo de alguna manera, que tiene todas las condiciones de la negociación. Entonces, cuánto vale el producto, cuántas cantidades, qué fue lo que se pactó, si fue, por ejemplo, a crédito, si fue en efectivo, o sea, todo el proceso como tal de la selección y adquisición estará en esa orden de compra. Entonces, se va a estudiar primero en la recepción esa documentación que permita verificar que sí se hizo y se cumplió con las condiciones pactadas en el momento de la adquisición. Segundo, recepción y estudio de la documentación de entrega. Entonces se estudiará la documentación que presenta el encargado de hacer la entrega. Entonces llegó el mensajero, llegó la persona, X o Y delegada, entonces esa persona nosotros vamos a revisar que eso sí coincida y que eso sí haya sido lo pactado. Comparación de los contenidos de las documentaciones. En este ítem, básicamente continuamos entonces con la revisión de, ya reviso que los productos sí sean los entregados, que te correspondan a las características, concentración, cantidad, que la fecha de entrega, condiciones técnicas, recordemos que va a ser cómo me lo entrega, entonces que el embalaje esté en perfecto estado, que no estén regados los productos, que no haya averías, etc. Continuamos entonces con inspección de los productos recibidos. En este se procederá a realizar una inspección de medicamentos y dispositivos médicos para verificar la cantidad de unidades. Entonces verifico que las unidades que recibo son las mismas que yo realicé al momento de la adquisición. El número de lote, recordemos que es el número que asigna el laboratorio para garantizar la cantidad de productos, o sea, la cantidad de productos que se realizaron en una fecha determinada, quién los realizó, con qué materias primas, etcétera. Esto nos garantiza la trazabilidad del producto.
Fechas de vencimiento, hasta qué fecha puedo consumir el producto sin ningún problema. Registro sanitario, recordemos que es el número que otorga el INVIMA para poder comercializar un producto farmacéutico. Laboratorio fabricante, ¿quién lo realizó? Condiciones de almacenamiento durante el transporte, entonces, ¿cuáles son las condiciones en las que el producto farmacéutico debe estar para garantizar la estabilidad del mismo? Acá recordemos que eso se expresa siempre en términos de temperatura, entonces en la etiqueta vamos a encontrar de 2 a 8 grados, es decir, que es de nevera, o de 15 a 30, que sería temperatura ambiente. Manipulación, si hay que tener algún cuidado especial, sobre todo en formas farmacéuticas que vienen envasadas en ampollas. Embalaje, entonces, ¿cómo está el embalaje? Material de empaque y envase. Condiciones administrativas y técnicas establecidas en la negociación. Entonces, aquí hablamos de lo que ya anteriormente se expuso y es básicamente cómo se hizo esa adquisición, cómo fue ese proceso de negociación. Entonces, acá revisamos que sí se haya cumplido. Se comunicará a las autoridades sanitarias competentes de acuerdo con la legislación vigente cuando no cumplan con las especificaciones técnicas de calidad en la diligencia de recibido. Entonces, en el caso de, ¿qué nos dice la norma? En el caso de que yo haga una inspección y encuentre cosas fraudulentas, adulteradas o cosas que no cumplan con la norma, yo debo entonces informar a las autoridades sanitarias, en este caso Dirección Seccional de Salud de Antioquia, para que tome las medidas correctivas pertinentes y se evite la distribución masiva de este tipo de productos farmacéuticos. Continuamos entonces con el muestreo. El muestreo dice, se definirá un plan de muestreo a utilizar y calculará el tamaño de la muestra. La muestra se traerá del total del lote y se procederá de conformidad con lo estipulado en la resolución del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, 2004-008172 de 2004 y demás normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan. Este requisito es de aplicación opcional por parte de los establecimientos farmacéuticos minoristas. Con base en esto, entonces, podemos decir que debemos calcular el tamaño de la muestra que vamos a inspeccionar. Recordemos que en los medicamentos de alto costo y en los medicamentos de control especial, la muestra debe ser del 100%, es decir, yo debo revisar absolutamente todos los productos. Ya los demás productos es de acuerdo a las políticas de la empresa. Algunas empresas utilizan la tabla militar, que esta nos saca la cantidad, digamos, la muestra que tenemos que estudiar de acuerdo a una cantidad que llegue de producto. Repito, solo estipula ya la política de la empresa qué cantidad o qué muestra es la que debo utilizar. Adicional a eso, entonces yo debo proceder con la norma mencionada acá en este ítem, y es que esta norma nos habla de los defectos mayores, críticos y defectos menores. Básicamente, entonces, en esta norma que nos expide el INVIMA, básicamente, entonces, lo que va a decir es, primero, pues va a definir los conceptos de defecto mayor, que son partículas detectadas e inherentes al proceso, fragmentos de vidrios, partículas provenientes de carbonización, partículas formadas por cristalización. Defecto crítico, que son partículas detectadas, no son inherentes al proceso. Entonces hablamos de partículas extrañas visibles, básicamente, en los productos farmacéuticos. Entonces, en este caso, entonces es importante recordar que este tipo de hallazgos deberán ser condicionados, o sea, se debe recordar que la muestra a inspeccionar sea mínimo de 20 unidades y evaluada de acuerdo con los criterios establecidos en la farmacopea internacional vigente. Entonces, básicamente, eso es lo que habla esta norma del INVIMA. El acta de recepción. Entonces, se elaborará un acta que recoja detalladamente la información que arroja el procedimiento de recepción, especialmente la fecha y hora de entrega, cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento, condiciones de transporte, manipulación, embalaje, material de empaque y envase, condiciones administrativas y técnicas establecidas en la negociación y la que permite identificar en todo momento la muestra tomada. El acta será firmada por la persona que recibe y la que entrega y será archivada en el sitio previamente designado y en orden sucesivo. Entonces recordemos que el acta básicamente debe tener estos datos que están acá en la norma. La acta puede ser diseñada de cualquier manera, no hay un diseño exclusivo
que la norma nos diga que debe ser de esa manera, sino que debe tener estos datos que están acá en este ítem expuestos. Continuamos con prohibición de recepción o tenencia de muestras médicas. Básicamente se prohíbe que las instituciones, pues que los servicios farmacéuticos tengan muestras médicas, no se puede tener. Listo. Y también prestadores de servicios de salud y establecimientos farmacéuticos está prohibida las cajas marcadas como muestras médicas. Registro de ingreso de medicamentos y dispositivos médicos. Entonces el servicio farmacéutico o establecimiento registrará en los medios existentes para tal fin, preferiblemente computarizados, la cantidad, fecha, valor unitario, valor total de los medicamentos y dispositivos médicos recibidos. Básicamente este ítem es que luego de usted haber hecho la inspección, de haber hecho la revisión, entonces debe ingresar los medicamentos al inventario. Se recomienda que sea computarizado, o sea, un software que permita tener un inventario, tener el control e inclusive aprovechar esta situación, pues aprovechar este proceso de recepción para hacer control de fechas de vencimiento. Entonces aquí podemos aprovechar para ingresar los productos, colocar la fecha de vencimiento y generar, ojalá pagar un software en el caso de que no tengamos pues los recursos porque sea un emprendimiento nuevo, pues entonces se puede hacer, generar un archivo donde yo pueda controlar cuáles son los productos próximos a vencer y establecer las políticas con el proveedor para hacer la devolución oportuna y evitar la pérdida de estos medicamentos. Acá entonces en esta parte terminaría el proceso de recepción basado en la norma Resolución 1403 de 2007. En otro video entonces explicaré los otros procesos. Muchas gracias, que estés muy bien. Recuerda suscribirte y darle like a este video. Que estés bien. Chao.